para poner adjetivos sea tan baja, ¿no? Sea otra cosa. ¡Sí, chabón! Perdón. Muy buenas tardes a todos. Gracias ante todo, Carlos Veloz, por la oportunidad. No voy a robarles mucho tiempo. Un saludo enorme para el licenciado Guido Rojas. Un saludo enorme para mi amigo Luis Lisboa. Gracias por dejarme entrar para hacer una breve aclaración. ¿Y qué pasa con Cristian? ¿No es tu amigo? Ah, estaba Cristian, no lo había visto, perdón. Por cierto, ya tengo tu correo electrónico en mi Gmail, Alarcón, tú entenderás de lo que hablo. Mi correo, tu correo. Te está amenazando que te va a poner un strike. Eso es lo que te está haciendo. Yo no dije nada. Yo no dije nada. A ver, por algo Lisboa lo dijo. Por algo Lisboa lo dijo. No, pero yo no dije nada. Me doy cuenta. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Yo vengo, perdone. No, está todo bien que Cristian Yo no voy a ponerte un strike. Yo no voy a ponerte un strike. Eso Lisboa le está diciendo. Le quiero extender un saludo al licenciado Guido Rojas. ¿Cómo le va, licenciado? Recién, hace minutos nada más me decía de que no habíamos tenido la oportunidad de mucho interactuar, así que le pido mil disculpas porque es cierto y le mando un gran abrazo. Solamente una vez interactuamos con Jonathan Ramos, invitó a ambos. Pero invítalo a tu canal para que él te explique que no había un primado monárquico absoluto en los primeros 400 años, para que él te dé su perspectiva. Bien, y no lo excomulguen. No, yo no soy quien. Número uno, siempre estoy abierto a aprender de los que más saben, así que encantado de la vida de recibir correcciones de quienes saben. Número dos, quiero agradecerte, Carlos, por no distorsionar el video, la voz. Quédate tranquilo que no te voy a denunciar, ni mucho menos. La interacción es fantástica, así que usalo así, tranquilo. No, pero yo no distorsiono ni voz, ni rostro, ni nada. Y por eso te estoy agradeciendo. Pero no te estoy agradeciendo porque cambiaste tu forma de actuar. Te estoy agradeciendo por cómo lo haces. Lo que pasa es que tú no lo denuncias a él, pues. Esa es la diferencia. Ok. Y número tres, quería hacer una aclaración porque honestamente estaba editando algunos videos, y ya estaba el debate, ya estaban finalizando, y vi el principio porque el título hacía referencia a mí, vi el principio, y en el principio de su conversación, el licenciado Guido, o vos, perdón, Carlito, le haces una pregunta al licenciado Guido, en el que él muy atinadamente dice, bueno, probablemente Santiago, hablando de la inspiración de las escrituras, quizás en ese momento pudo haberse equivocado respecto a los términos que utilizó y demás. En realidad, yo lo que estoy queriendo ahí decir es que el inspirado es el agiógrafo, es el hombre, el no la Biblia está como siendo tal. inspirado. No la Biblia como tal. La Biblia es el resultado del ya hombre que está siendo inspirado. Ya no es poseído el agiógrafo. Espera. Cris, déjalo que él se exprese. Es que él me dijo que era poseído. Entonces, quiero hacer esa aclaración. Bueno, qué lástima pero para que no se malinterpretara nada más, después ustedes lo pueden objetar a eso o no, calculo que pensamos todos igual, pero hay veces que se utiliza de forma, ¿cómo decirlo? El término inspiración como si fuese intercambiable con falta de error y demás, y no me parece que sea apropiado el usarlo de forma intercambiable como si fuesen sinónimos, ¿no? Entonces, simplemente lo único que quería decir era eso. Déjame ver si yo te entiendo, Santi, para corregirme yo en vivo. Lo que sostuve fue, es el autor, ya sea que hablemos por Evangelio de Marcos como autor, el que está siendo inspirado, el instrumento que está siendo inspirado, el hombre que está siendo inspirado por el Espíritu Santo, es Marcos. No es la Biblia como tal inspirada, es el hombre que está siendo inspirado y el resultado es la escritura, es la Biblia, que es palabra de Dios, consecuencia del hombre que está siendo inspirado por el Espíritu Santo. A ver si yo te entiendo, porque fue como yo le dije al licenciado Guido, siempre los análisis, cosas que tú no haces, tú no lo haces, pero yo siempre pongo el enlace. No, es verdad, Santi, mira, le da el beneficio de la duda. A veces tú me lo has dicho, pero cuando yo te explico, tú comienzas a golpearme. Yo te voy a dar el beneficio de la duda. Sabemos todos, católicos, a veces ustedes toman argumentos que yo digo y yo no sé en qué creen, que la Biblia como tal, la información como tal, es palabra inspirada. El elemento teonustos, en la parte de la información como tal, lo que está escrito ahí, eso es inspirado por Dios. Pero el agiógrafo recibe la revelación para plasmar esa palabra infalible que es inspirada. La persona es inspirada por Dios
y escribe y deja plasmado la palabra que también está ahí inspirada. Tú lo que quisiste decir es que los errores que se puedan encontrar en la Biblia, eso no viene de la inspiración, sino que pueden haber errores más adelante, traducción. Pero por eso te quiero entender. Entonces, la Biblia como tal, porque el licenciado Guido Rojas dijo que sí, lo leyó. La Biblia es inerrante. La Biblia no contiene pero error. es inspirada. El que es inspirado es el agiógrafo, es el autor, es el hombre que está escribiendo. En el momento en el que un autor está escribiendo lo que luego va a ser considerado escritura, en ese momento está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y el resultado de esa inspiración es que la Biblia no contiene error. Ahí te entendí. A ver, ¿cómo entendemos el texto que dice toda escritura es inspirada por Dios? El texto dice todo geógrafo es inspirado por Dios y dejamos fuera la escritura. Porque el texto dice toda escritura, ya la información que está acá, es inspirada por Dios, no dice por el geógrafo. Entonces, yo quisiera entenderte, a ver. Pero nadie dice que es inspirado por el geógrafo, Carlito. A ver, ¿quién es inspirado? ¿El geógrafo? O cuando el apóstol Pablo dice toda escritura también, porque la escritura es inspirada por Dios. Claro, el resultado de la escritura, es inerrante porque es palabra de Dios, dado que el geógrafo es aquel individuo, persona que está siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? La tinta, el papel, no puede ser inspirado. El resultado, que es lo que queda plasmado en la tinta, en el papel, es inerrante, porque es palabra de Dios, dado que el autor, el hombre, siervo de Dios, está siendo inspirado por el Espíritu Santo. A ver, Santi, el papel y la tinta. A ver, Santi, a ver, yo sé que tú no conoces de teoría de la información, pero tú has defendido la resurrección de Cristo. Yo te pregunto, el papel y la tinta, no. La información contenida, lo que Dios muestra para que se conozca, la información, ¿es inspirado por Dios? La Biblia es palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios. ¿Qué? No tiene la palabra de Dios. La Biblia, o sea, la escritura, por así decirlo, la escritura es palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es palabra de Dios. ¿Se entiende? Bien, buenísimo. ¿Y qué contiene? ¿Vos no estás de acuerdo, Cristian? A ver. ¿Qué contiene la palabra de Dios, Santiago? ¿Qué contiene la Biblia? Si no contiene Biblia, palabra de Dios, ¿qué contiene? No es que contiene, es. No, responde. Las escrituras son palabra de Dios. ¿Qué contiene ese papel que usaron tinta y todo? ¿Qué contiene la Biblia? ¿Qué contiene? No entiendo a qué te referís con qué contiene. Cuando tú dices Biblia. No entiendo es porque no quieres responder. Ahora te respondes. ¿Qué contiene? Con todo respeto, estoy hablando con Carlito. Con todo respeto, sí, pero tú eres acá en este circo, en este circo no hay payasos y tú viniste a hacerla de payaso. ¿Pero por qué insultar? ¿Por qué hacer? Bueno, pues si me llamas mono, si me llamas, no saltes. A ver, ¿qué contiene la palabra de Dios, Santiago? ¿Qué contiene la palabra de Dios? No puedes responder la pregunta, te haces el ofendido y por eso te vas. Voy a huir. Vas a oír, miren cómo se va porque no puede responder la pregunta. ¿Qué contiene la palabra de Dios? ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Se va. Luego me llamas mono y luego y tú ahí, oye, ¿por qué lo insultas? Y no está insultando el primero. ¿Y cómo me llamo? ¿Y cómo me llamo? Bueno, perdón, ¿Cómo me llamo? Perdón. Ahí Carlito, está. Gracias Entonces, por la buena onda. Que responda la pregunta, que responda la pregunta, Haberme que dado responda la pregunta. oportunidad de aclarar eso. No, acá viniste a maquillar, la metida de pata que metiste. Acá viniste a maquillar. Pero bueno, te agradezco mucho la buena onda, Carlito. Acá viniste a maquillarla. Ya la embarraste. Sí, la embarraste bien y quedaste como un neófito, como todo el mundo te conoce. Acá hay un mundo teológico. Insultar, Cristian. Porque tú tienes el mismo estándar de valor para hacer esos ataques personales sobre las personas. Mientras, perdón, lo tengo que decir. Santiago Alarcón es la persona más neófita académicamente hablando. Y tú eres una de las personas que lo sigue. Porque es la verdad. Pregúntale a todas las personas. Sí, ahora dilo conmigo. Soy un neófito
Soy un neófito, Soy dilo un conmigo. neófito, soy Ah, un muy neófito. bien. Ahí está. Santiago Alarcón está reconociendo que es un Sí. neófito. Porque Entonces, es humilde. ¿cómo un neófito puede hacer observaciones objetivas Bueno, sobre yo nuestros no- argumentos Ok. teológicos? Ya no sé qué. Ok, va, 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 ¿Cómo un mira, mira, neófito puede hacer observaciones teológicas de nuestros argumentos históricos? ¿Cómo? Cristian, mira lo que pasa. Santiago y Luis Lisboa, y ellos provocan, mira, si Lisboa me está provocando, yo escuchando a Alarcón, Lisboa me está provocando de hace rato, yo lo escucho, pero ya yo no quiero caer en la trampa, yo quiero entender cómo es que la Biblia, que es palabra de Dios, a un profeta escribe estas cosas, porque toda la Biblia dice, escribe estas cosas. No importa que se cuente una historia de Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Es Dios que está inspirando y hablando con los profetas para que escriban. Entonces, es palabra de Dios y contiene ese compendio de libros escritos, sí, estoy de acuerdo. contiene eso. ¿Tú estás de acuerdo Claro. conmigo, Santi? Es ¿cierto? que la Biblia como tal contiene un conjunto de libros. Y es en eso palabra estamos de de Dios, acuerdo. y es palabra Y de es Dios. palabra de Dios, pero es Pero que eso fue esa lo que es te mi preguntó postura, Cristian. Carlito. Pero eso fue lo que te preguntó Cristian. Y tú lo que No, quieres no. es como provocar. Yo te Cristian pregunté preguntó eso. otra Yo te cosa. pregunté. Cristian ¿Qué preguntó otra contiene? cosa. ¿Qué contiene? Te Después, pregunté. mira, No, después es que lo tú no podemos- puedes cambiar mi pregunta porque yo la hice. Pero espera, No, vamos a no, escuchar, es que vamos a me escuchar. tienes que dejar. No te hagas la ofendida, no te hagas la ofendida, porque esa fue mi No, pregunta. está bien. La acabas de contestar, Cris, acabas de entregar. Gracias por la respuesta. Entregué el debate. Gracias por la respuesta. Ahora vuelve a decir, soy un neófito. Vuelve a decir. Cristian, Cris. dale. Entonces, Vamos a pues, tranquilizarnos. ¿Te bueno, parece? yo estoy Pero tranquilo. enséñame cómo me tengo que Ahora- comportar Yo como estoy nacido de tranquilo, nuevo. yo estoy tranquilo y acabas tú de responder la Gracias, pregunta que hice. Charlie. Hermano, Ya le respondí. a ver, Gracias, Lucho. La respondiste. Sí, ahora yo necesito más que nunca a Osman aquí. Ahora yo quiero que venga Osman y nos dé una manito. Porque, mira, Santi, en verdad, de verdad que, mira cómo qué pasa con nosotros. Nosotros tenemos tanta contraposición unos con otros que cualquier cosa pincha el globo de helio. Entonces yo quisiera entenderte porque yo puedo hacer un análisis. Yo tengo el video tuyo, yo lo voy a seguir analizando porque el video ya se extendió en otros temas. Y gracias por analizarlo. Pero también es bueno que si tú dices una cosa y tú entiendes que se te está malinterpretando o tú quieres corregir algo, es bueno que tú subas y digas, mira, Carlos, yo, aunque digo que la Biblia no es inspirada, o sea, este libro no es inspirado, cualquiera se estremece. Ah, pero tú quieres venir con una poesía o un argumento. Claro, o porque a veces porque no se entiende. y esto estamos abiertos a la discusión, no hay problema, Okay. pero a veces la palabra inspiración con la palabra inerrante en algunos círculos evangélicos se utilizan como intercambiables, como si fueran sinónimos, Okay. y no Es necesariamente infalible. son lo mismo. Es infalible, Uno la palabra es de Dios es consecuencia infalible. del otro. Es infalible la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios, ¿a qué te referís? ¿Te referís a la Biblia? No, ¿Palabra de Dios te referís a la Biblia? La información. Al mensaje. Todo, mira, desde Génesis Dado hasta que Apocalipsis, Dios- toda esa información Dios- es infalible. Dios es un ser infalible, ¿está Y bien? su palabra escrita. Pero Dios, cuando habla, no puede ser inspirado Dios como tal. No, Inspirado pero la es palabra que el quedó ser que escrita. está recibiendo el mensaje por parte de Dios, guiado por el Espíritu Santo, asistido por el Espíritu Santo. Dios no puede ser inspirado de sí mismo. ¿Se entiende? Santi, la Bueno, Biblia, perdón, me tengo que ir. la palabra escrita, lo que está escrito, es infalible. La información es infalible. Yo no te, me parece a mí, con todo respeto. ¿Qué te eso ya lo cuesta respondí para varias decirlo? veces? Sí, pero Claro responde. que es infalible. Mirá, mi crítica a la sola escritura, de hecho, es que ustedes creen que la única autoridad infalible. A ver, demuéstralo. Demuestra que tu magisterio también lo es. Tranquilo. No, es que ahora tienes, Como ya está católico- reconociendo. Bueno, pero Carlito, ¿querés que te explique? Cris, déjalo que él desarrolle y vamos a ver para que Y tú le yo como respondas. católico, Yo le voy a responder cuando termine. Si no, haceme se un va a ir. video, Cris, haceme un video. No necesito hacerte un video. Ya suficiente tengo con tus herejías. en mi Infalible. ¿Cómo yo no voy a sostener la infalibilidad? ¿Cómo yo no la voy a sostener? Si lo que hago criticando sola escritura es cuando ustedes dicen hay una sola autoridad infalible. Yo digo, no, es la Exacto. escritura, tradición y magisterio. Entonces, ¿cómo no voy a Exacto. creer la infalibilidad? ¿Se entiende?
Entonces, a mí me Excelente, parece, excelente. y con Ya. esto ya cierro. Ahora a mí me demuéstranos que parece tu magisterio también lo es. Demuéstranos, pues. Porque tú A mí te me vives, te parece gusta que a atacar. veces- Un ratito, porque él está hablando mucho. Mira, tú dices que no solo la escritura lo es. Carlito, cuando Demuéstranos, quieras lo charlamos en otro momento, ¿te demuéstranos que tu magisterio también es En infalible. otro momento, yo me No, acerco a tu es canal, que no tengo problema. Pero en otro nunca lo momento, haces. Demuéstranos que el magisterio también es Dios te bendiga, infalible. Carlito. Dios te bendiga. No Carlos. puedes. ¿Sabes Dios por te qué te bendiga, vas? Porque no Luchita. puedes demostrar Lucho. que tu iglesia, de la que tanto marqueteas por tu canal, también es infalible. No lo puede hacer. Ni Luis Lisboa lo puede hacer. A ver, mira lo que a mí me- mírame, Pastilla, mira. Cristian. Ok, ya para ir cerrando, y voy a poner, yo no le edito nada al video, solamente yo lo único que quito son discusiones que no aportan nada, ¿ok? A ver, yo estoy de acuerdo con Alarcón que la Biblia es infalible. Lo único que nos separa es que el magisterio, ustedes dicen que es infalible y nunca lo prueban. Ahora, yo he escuchado a católicos, de hecho, aquí está Hugo Ariza, que yo le puedo dedicar hasta 3 minutos para que él diga, o 5 minutos si él quiere. Eso fue lo que le dije, que la pregunta él no te la estaba respondiendo. Entonces, cuando tú le estabas preguntando y exigiéndole, Déjame ir. él comenzó a decir, me voy, me despido, yo no lo puedo obligar a que se quede. O sea, yo no lo puedo obligar. Claro que él te tiene que responder. Lo que yo digo es que si él va a responder, él tiene que responder. Ahora bien, esto siempre va a ser un problema, porque es que lo que yo no quiero es que nos dejemos provocar. Cristian, te lo dije varias veces, ellos te quieren provocar, hasta hablando de strike, ¿para qué hay que hablar de eso? Ellos lo que te tienen es que responder lo que tú le estás preguntando. Ahora, si él no te quiere responder, ya tú sabes que él no tiene la respuesta. ¿Qué hacemos? Si no, tú y yo sabemos que no tiene la respuesta. Claro, Ahora, por eso te estaba diciendo de que cuando sube Alarcón, recuerda que él es un católico que vive insultando diariamente a pastores evangélicos e insultando a nuestro pueblo. Entonces, es preferible para que no se salga de control y él también sepa respetar a los que estamos aquí desde hace 2 horas, 3 horas, bancando nuestra información, decirle, mira Alarcón, un momento, vas a hablar, un momento, vas a hablar, pero determinado, un momento, Luis, vas a hablar determinado tiempo, pero así como tú te vas a hacer del derecho de hablar, también otra persona tiene el derecho también de hablar, porque si él cree que solo va a subir a tener todos los privilegios y derechos de hablar, ofendiéndose cuando una persona está hablando, ¿de qué estamos hablando? O él es el rey Enrique de España. Él es el rey Enrique de España. No lo es. Podría serlo. Entonces, no lo eres. A mí No lo lo es, eres. a mí lo es, a mí lo es. ¿Para vos lo soy? No, Sí, a mí yo lo es. no estoy rezongando a Veloz. Yo le estoy diciendo a Veloz que haga lo mismo que siempre ha hecho en todos los debates. Hacer tiempo, nada más. Hacerlo tiempo. Ok, Luis, mira, Luis, te toca la palabra a ti, pero cuando Cristian esté hablando, si tú lo interrumpes o lo provocas, con dolor de mi alma te voy a bajar, pero no del live, sino te voy a dejar un momentico para que te calmes y luego yo vuelvo y te subo. Bien, porque a mí me sacan a patadas de los canales. ¿Por qué? Porque yo lo refuto a ustedes y a mí no me molesta eso. No me molesta. Ahora, mira, aquí llegó Guariza, que a lo mejor sí le puede responder la pregunta a Cristian, y Alarcón volvió, que a lo mejor tiene toda la buena intención de responder, porque él reconoce que la Biblia es infalible, aunque otros de ustedes dicen que no es infalible. Entonces, te vas a hacer un chichón, Luis. Mira que No te golpees el cerebro, Luis Lisboa. No, ya lo tienes bien malogrado para que lo malogres. ¿No? Ok. Vamos a escuchar a Luis, luego le damos la bienvenida a Hugo, Dios le bendiga a Hugo, escuchamos a Santi y luego escuchamos a Cristian. Bien, voy a dedicar un tiempecito más, aunque el video lo tengan que dividir en varias sesiones. Adelante, Lichito, vamos. Ok. Después se pelean ustedes. A ver, el tema es que cuando nosotros los católicos hablamos sobre la infalibilidad, nosotros como ya dominamos la teología, dominamos ciertos términos, sabemos que la palabra infalibilidad se puede usar en distintos sentidos, no tenemos problema. El problema es cuando hablamos con personas que, bueno, tienen un cierto desconocimiento, se nos dificulta. O sea, nosotros los católicos podemos decir, la Biblia es infalible en cuanto a la inerrancia, en ese sentido, sí, pero técnicamente cuando estamos hablando específicamente del canon, nosotros en términos técnicos decimos, infalibles son aquellos que son el instrumento de Dios para comunicar la verdad, y la verdad comunicada es inerrante.
¿entendés? Pero después, como no hay problema, podemos hablar también de darle ese sentido de infalibilidad a lo inerrante, pero estamos dándoles distintos sentidos a la palabra. Pero entiendo, ¿no? Que esto de repente se tendría que tratar ya con personas que tengan cierto manejo, ¿no? Ya, con eso termino. Ok. Luis, antes de darle la palabra a Hugo, ¿de qué forma técnicamente la palabra de Dios no es infalible? O sea, técnicamente es infalible en función de que la ven inerrante. Ahora, ¿de qué forma técnicamente ella no es infalible? Explícamelo por lo menos en 30 segundos. Te lo explico. ¿A mí o a Luchito? Adelante, Luchito. No, a Luis, después. Okay. La palabra de Dios, a ver, primero tenés que hacer la distinción a qué te referís con la palabra de Dios, porque nosotros palabra de Dios entendemos tradición escrita y tradición oral. ¿Entendés? Entonces, primero esa distinción. Segundo, cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es inerrante, es que nunca tiene error. Entonces, la palabra de Dios jamás va a tener errores, jamás. Siempre va a ser exacta. Ahora, nosotros hablamos de infalibilidad como el instrumento, o sea, los seres humanos, cuando son instrumento de Dios para comunicar una verdad, es donde nosotros vemos la infalibilidad. ¿Entendés? O sea, Dios deja participar a las personas. Luis, discúlpame. Ok. Si tú dices que la palabra de Dios es tanto la tradición oral, tu magisterio y la Biblia, yo quiero que tú me digas, porque fuiste tú que usaste la palabra, el término, de qué manera técnicamente no es infalible. O sea, tú dices técnicamente es infalible porque es inerrante. Ok, te la compro. La palabra de Dios es inerrante, yo te la compro. Todos los cristianos compramos eso y es infalible absolutamente. Ahora, técnicamente, ¿de qué forma la palabra de Dios, como tú quieras ponerla, con todo lo que tú le agregues, técnicamente no es infalible? Técnicamente. ¿Cuál es la otra parte? Te entiendo. Mira, técnicamente la palabra de Dios, o escrita y oral, no es infalible cuando no es el instrumento por el cual se está dando. Entonces, ¿A qué te refieres? ¿No es infalible? ¿Por qué? Porque, o sea, infalible es la persona que está siendo usada. La palabra de Dios es el resultado. La palabra de Dios no, la persona. Entonces, técnicamente no es infalible la palabra de Dios porque ahí se desvincula y se queda solo la persona. Entonces, técnicamente no es infalible la palabra de Dios. O sea, técnicamente. Tú sabes, ok, eso. Que se respeten los tiempos, Veloz, que se respeten los tiempos. Seguí con ellos. Vamos, no, Santi, vamos a escuchar a Hugo y después tú tómate tu tiempo normal, completito. No quería desarrollar, quería hacer solamente una pregunta aclaratoria para saber, a ver, cómo pensás vos. Para vos, ¿cuál es la diferencia entre inerrante e infalible? No, yo simplemente le pregunté a Luis Lisboa, técnicamente, la palabra de Dios, técnicamente, para saber vos qué pensás. Bueno, esto sucede cuando no se respetan los tiempos. Vuelvo a decir. Vamos a darle la palabra a Hugo que se tome 3 minuticos, y luego tú tomas la palabra, Santi, y tú quieres hacer todas las preguntas que tú quieras, pero ya Lisboa me dijo que técnicamente la palabra de Dios, que puede ser magisterio, también tiene falibilidad. O sea, técnicamente, porque él dijo la palabra de Dios era falible. No hay problema. No inventes. No hay problema, Luis, cálmate. Vamos a escuchar a Hugo. No sé por qué tranquilo, tenés que decir, Carlos. Aquí te escuchamos, aquí hay un video lindo. ¿Vas a dejar el video arriba? ¿Vas a dejar el video arriba, Carlito? Lo pueden tomar todos acá. Yo no tengo problema con eso. Santi, tú, todo el mundo que tome todo. Que se pudra todo, hombre. Ya no se pudrió una discusión, como 4 discusiones aquí. Pero no peleen con Cristian ni con Osman, porque ustedes deben de quererse. No peleen con ustedes. No estamos peleando. Estamos felices porque... Oye, Cristian y Osman. Cristian y Osman estamos felices. Oye, Cristian y Osman tienen todo el derecho de pelear conmigo. Pero nosotros no nos llamamos masones, ni decimos que somos sedevacantistas, ni febristas, ni decimos que el Papa es un liberal. Nosotros no nos acusamos de eso. Peleamos, claro. Nos airamos, pero no pecamos. Te escucho, querido Hugo. Ayúdanos a entender ahí la parte técnica. Qué bueno que se contentaron. ¿Me das el tiempo después de Hugo, Carlos, por favor, para mantener un orden de tiempo? A ver. Claro. Un católico o dos y después Santi, claro. Por eso el término infalible usa el que te guste, ¿no? Pero técnicamente Luchito tiene razón. Cuando hablamos de la Biblia, no tiene el mismo criterio o sentido de autoridad que el magisterio. Son autoridades distintas.
Entonces, la Biblia, cuando tú te refieres que la Biblia es infalible, yo te puedo abrazar que la Biblia es infalible en el sentido que es inerrante, que no falla, que no tiene error en ese sentido. Pero el acto, como el fallar es cuestión de acto, recae en el sujeto que actúa. ¿Se entiende? Entonces, en el ámbito de comunicar la revelación, la causa instrumental que utiliza Dios no es un documento. La causa instrumental que usa es un agiógrafo que va a redactar el documento. O sea, el sujeto es el que falla, la Biblia no. No entendiste nada de lo que te dije. Tú dijiste en acto, el que falla es el sujeto. Yo no dije eso. En acto, el que actúa es el sujeto. Dile a Luis que silencie su micrófono porque con su risa está opacando el diálogo. En primaria cuando tú te enseñan el artículo, Hugo, el sujeto, Hugo, el verbo, Hugo. el sujeto es el que actúa, el verbo es la acción. Exacto. ¿Ves? Entonces, Hugo, el no fallar Hugo. recae en el acto y el Hugo. acto lo hace un sujeto. Hugo, la Biblia no falla, ¿cierto? La Biblia no falla, es inerrante. A ver, es inerrante, no es que no falle, es que no tiene error. Entonces, cuando tú No, hablas no de tiene error. infalibilidad, Okay. Hugo, si no Exacto. tiene error, no Entonces, tiene fallo. Si no tiene error, no tiene fallo. No, tú no estás con un niño de preprimaria como tú a veces piensas. Yo te pregunto, ella no falla. Ella no falla. Ok, si ella no falla, si la Biblia... técnicamente está mal eso. O sea, técnicamente no puedo decir que esto no falla porque eso tiene que ser utilizado. Hugo, la Biblia tiene errores. No, ¿verdad que no? No tiene errores. Si la Biblia no tiene errores, ¿quiénes son los que tienen? Si la Biblia no tiene errores, ¿quiénes son los que tienen errores? ¿A qué viene con que quiénes tienen errores? Si técnicamente la Biblia es infalible en función de que no tiene errores, y luego tú dices que técnicamente otra cosa puede fallar, ¿qué es la otra cosa? Otro documento y otro texto puede tener error tranquilamente. Y no los hombres. En el acto. Quien hace acto, entonces no estás haciendo una mala comparación porque estás evaluando, estás comparando un sujeto con un objeto. Eso no tiene sentido. No, el sujeto no falla. El hombre no falla. La cuestión de fallar o no fallar recae en el sujeto. ¿El sujeto falla o no falla? Entonces el sujeto falla o no falla. Error. Ok, ¿la Biblia falla o no? ¿La Biblia falla? ¿La palabra de Dios falla o no falla? Técnicamente la pregunta es incorrecta porque es preguntar, ¿la Biblia tiene error o no tiene error? Porque ya no es un sujeto que actúa para ver si falla o no falla. La información que está en la Biblia, ¿es una información fallida, con errores o no? Pero ¿cómo que la información es fallida? ¿El acto de comunicar algo puede fallar o puede ser certero? Entonces eso recae en el sujeto. Exacto. Entonces no vengas aquí. La Biblia no es un sujeto. Entonces no Pero vengas tus aquí. papas sí son un sujeto. Estoy de acuerdo. Ya está. Se acabó. No se acabó. Ahora hablo de infalibilidad en otro sentido. Demuéstranos por la noticia. Demuéstranos. Exacto. Voy con mi tiempo. Voy con mi tiempo. Pero termina tu idea. Termina tu idea. Me preguntó. Está bien. Termina. Ok, espérate, pero espérense, por Dios. Yo lo interrumpí porque quería entender a qué él se refería, porque él utiliza muchos sofismas totalmente desfasados, como que uno no lo está escuchando y lo está entendiendo. ¿Dónde está el sofisma? ¿Dónde está el sofisma? Oye, si yo me pongo a sacar todos los disparates que tú dices. Dime en lo que dije. Vamos a hacer una cosa. Pero déjalo hablar. Pues déjalo hablar, Hugo Ariza. Déjalo hablar. Carlito, pero por favor. Hace rato estamos diciendo que pongan orden en los tiempos justo para que no se pisen. Eso es todo. Carlos, ¿quién controla el canal, Carlos? Hugo, yo te estoy dando la palabra y después en mi tiempo yo te digo con mucho gusto todo lo que tú dijiste del sujeto y de técnicamente y que el objeto, eso fuiste tú que viniste con un arroz con mango. Ya tú aclaraste bien. Cuando me toque mi tiempo yo te lo aclaro, no desesperéis, toma tu tiempo para luego escuchar a Cristian, tranquilo, no pasa nada, papá, tranquilo. Vamos, termina la idea, Hugo. Obviamente que lo de fallar o no fallar recae en el sujeto que actúa, no en el objeto que no actúa. El objeto es utilizado por el sujeto. ¿Ves? Lo utiliza, útil, utensilio, etc. Ahora, cuando hablamos de los hombres, obviamente que los hombres fallan. Pero ya ahí hablamos de infalibilidad en otro sentido. ¿Ves? Por ejemplo, la Iglesia Católica expone que el magisterio instituido por Cristo en el siglo I cuenta con la gran prerrogativa de ser asistido por el Espíritu Santo y es la garantía que va a tener ese magisterio que al momento de enseñar lo que concierne a Cristo no falla. Por eso cuando el magisterio te enseña lo que es la cristología, la Trinidad, lo que son las escrituras, la mariología, la iconodulia,
y bueno, lo que está dentro de la cristología, ¿no? La doble voluntad, que un día no la abrazabas, ahora la abrazas, gracias a Dios por eso doy, ahí no falla. El acto de, cuando va a comunicar la revelación, no falla. Es allí, nada más, es limitado, solamente para comunicar lo que concierne a la revelación. Los católicos dirán, cuestiones de fe y moral, ¿ves? Entonces, recae en el sujeto. Ahí recae en el sujeto porque ¿quién hace el acto de definir la revelación o explicitar la revelación? La Biblia no se para como sujeto. Hola, hey, lo que yo quiero decir es esto. No, eso lo recae en un sujeto. Entonces, lo que enseña las escrituras, lo que enseñó Cristo, es que un grupo de personas están dedicadas, han sido instituidas por Cristo para hacer ese oficio. Pero como no pueden, porque son hombres y son una mente finita tratando de estudiar lo infinito, Dios garantizó que, bueno, les voy a dejar el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Entonces, eso enseña el Nuevo Testamento. Si eso se encuentra en la Biblia, yo no tengo por qué abrazar solo la Escritura, porque la Biblia me está mostrando un intérprete infalible al momento de darme a conocer la revelación. No por ellos mismos, sino porque son asistidos por el Espíritu Santo. En eso recae la infalibilidad. Eso, en ese sentido, no en el sentido ontológico que me trajeron la otra vez. Entonces tú tendrías que refutar que la iglesia no es asistida por el Espíritu Santo para enseñar la revelación como lo dijo mismo Cristo. Adelante, refuten a Cristo. Vamos a escuchar a Cristian. No, te vamos a refutar a ti. Te voy a dar palo teológico, pues. Ahora te quería agarrar, ahora quiero ver que alguien me calle, pues. Ahora quiero ver que el Enrique III, el rey de España, me calle, ¿no? Ricky Ricón. A ver, señor Hugo Ariza. A ver, ¿cómo es eso que cuando el Espíritu Santo lo asiste, lo hace infalible? ¿Sabes cuando el Espíritu Santo te asiste? ¿Sabes para qué? Es para que te arrepientas de tus pecados. Para eso el Espíritu Santo viene para poder decirte, primero darte discernimiento de juicio, justicia y discernimiento de pecado. Así dice la Biblia. Es por eso que Luis Lisboa se va corriendo porque no sabe para qué se asiste el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo viene para guiarnos a la verdad. ¿Dónde está la verdad? La Biblia lo responde. Mi palabra es la verdad. Su palabra es la verdad. Entonces, cuando el Espíritu Santo asiste a los creyentes que forman parte de la iglesia, es para guiarlos a la Biblia. No es para crear dogmas nuevos. Bajo la excusa de que soy infalible y hablo en ex cátedra. ¿Quién enseñó eso en el siglo I? Esa premisa tú no la puedes sostener, tú no la puedes evidenciar, aunque pongas gestos, aunque hagan caras, ustedes nunca van a dar evidencias de que así como la palabra de Dios es perfecta, de que así como la palabra de Dios es infalible, así como la palabra de Dios es intachable, sus papas lo son, sus magisterios lo son. De hecho, lo reconociste, ¿no? Es el Espíritu Santo, el único infalible, y no puede fallar. Y te preguntamos, ¿y los hombres? Dijiste, sí. Bueno, te voy a dar un dato al cual Santiago Alarcón ni le interesa. Tus papas son hombres. Y si el Espíritu Santo asiste a los hombres, no es para hacerlos infalibles. ¿De dónde me sacaron eso? Luis Lisboa, Hugo Ariza y Santiago Alarcón hoy no salen de este diálogo sin darnos la evidencia que en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III, sus papas hablaron infaliblemente. Por eso el Espíritu Santo vino a ellos, para hablar infaliblemente. Otra cosa importante, cuando dice que el Espíritu Santo guía toda verdad, ¿sabes dónde está esa verdad? Esa verdad está en la Escritura. El Espíritu Santo no viene a guiar a toda verdad para que tus papas inventen una locura que no se encuentra en la Escritura. Y también viene para poder redarguirnos de nuestros pecados. Para eso somos asistidos por el Espíritu Santo, para que nos guíe la Escritura, seamos redarguidos de pecados y pueda guiarnos por el camino recto que se encuentra también en la Escritura. Para eso viene el Espíritu Santo, no para inventar dogmas nuevos. De hecho, el dogma de la infalibilidad del Papa, y este dato no se lo saben ni Luis Lisboa ni Santiago Alarcón, supongo que Hugo Ariza sí, fue inventado en el año 1870 en la Constitución Dogmática Pastor Eternus del 18 de julio del año 1870. Ahora ríete, Luis Lisboa, con más ganas. Y Santiago Alarcón no sé por qué apagó su cámara. Entonces, acá nos tienen que probar ustedes que antes
de la Constitución Dogmática Pastor Eternus, emitida por el Papa Pío IX en el año 1870, un 18 de julio, donde se afirma de que el Papa habla en ex cátedra, sí y sí, solo en ex cátedra cuando es asistido por el Espíritu Santo. Esto lo creían los primeros cristianos. Esto lo confesaban en el Concilio de Nicea. Este era el pensamiento de Irineo de Lyon. Esto era el pensamiento del apóstol Pablo. No lo van a demostrar, no lo pueden demostrar. Viven atacando la Escritura, diciendo, la Escritura es infalible, sí, pero no sola, sino también el magisterio. Entonces, nos demuestran, por favor, nos demuestra el señor Santiago Alarcón, nos demuestra el señor Hugo Ariza y nos demuestra el señor Luis Lisboa que el magisterio también es infalible en ese mismo grado ontológico que el Espíritu Santo es. Nos lo demuestra. Que el magisterio me guía por el camino recto, ¿no? Que el magisterio hace que sienta discernimiento de mis pecados. Me dan esa evidencia, que tiene el mismo Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, termino diciendo lo siguiente. La Escritura o la Biblia es infalible. Para que ustedes demuestren que no es solo la Escritura infalible, nos tienen que demostrar que su magisterio también lo es. Por lo tanto, Hugo Ariza, me tienes que demostrar por qué el canon 6 del Concilio de Nicea no contradice la Constitución Dogmática Pastor Eternus. Por lo tanto, el señor Santiago Alarcón me tiene que enseñar por qué el Concilio de Trento no contradice el primer Concilio de Calcedonia. Y por lo tanto, el señor Luis Lisboa me tiene que demostrar por qué el Concilio de Cartago, donde se dice que nadie se llame obispo sobre obispos, no contradice el Concilio Vaticano I, donde el Papa afirma tener toda la jurisdicción suprema y universal sobre toda la cristiandad. Me lo tiene, porque si no lo demuestran por medio de sus concilios, si no lo demuestran por medio de sus magisterios, eso demuestra que sus magisterios se contradicen, que sus concilios se contradicen, y el único que queda perfecto, intachable e infalible es la palabra de Dios. Ahora les toca la tarea hacer a ustedes, ¿sí? Listo. Ok, escuchamos a Santiago Alarcón ahora. Detenidamente, tranquilo, habla, expláyate. Perdón, apagaba la cámara porque me está ardiendo mucho un ojo, porque están cortando cebolla abajo, entonces me mata. Perdón. No era llorando por la verdad histórica que te estamos mostrando. Es que Cristian estaba hablando y a medida que iba predicándome, yo sentía así como que algo se quebraba dentro mío y me quedé. Era el Espíritu Santo que te está llamando a Cristo. Mira. Bueno. Carlitos, te hago una consulta. Antes de decir algo, ¿te puedo hacer una pregunta para entenderte? Siempre tus preguntas, Santi. No hay ningún problema porque yo le hice una pregunta. Es solamente para entenderte. No hay ningún problema, no te preocupes. ¿Vos crees que la Biblia es infalible e inerrante, verdad? Inerrante, infalible, inspirada. Bien, toda la naturaleza del Teonustos en la información que tiene la palabra de Dios. Solamente, ojo. Una pregunta me hiciste. Pero la pregunta de ahora era la siguiente. Pero se me acabaron las balas porque tú me hiciste una pregunta. Tú me hiciste una pregunta. Pero tú no dijiste las preguntas. Era esta. Claro, yo quería. ¿Qué fue lo que yo te respondí? ¿Qué fue lo que yo te respondí? Bueno, ok, no me dejas hacer la pregunta entonces. Pero ya tú me la hiciste, mira, ella es infalible, inerrante, claro. La naturaleza de ella. Pero mi pregunta concreta era, dado que lo crees, porque si no lo creías no tenía sentido que te haga la pregunta, ¿se entiende? Entonces, dado que lo crees a esto, yo quisiera saber, para vos, ¿cuál es la diferencia entre inerrante e infalible? No tiene, aunque los conceptos se manejan de forma distinta, no tienen una desvinculación porque algo inerrante no falla. Y algo infalible es algo que sostiene en esa inerrancia esa verdad que no la hace tener error. Algo infalible son es sinónimos. Algo que, exacto, o sea, tienen una vinculación armónica. Si tú quieres, yo te doy un seminario para que tú entiendas lo que es verdad, lo que son proposiciones de verdad y falsedad. No, está bien. Si tú no sabes lo que es infalibilidad, Santi, a esta altura de juego, con tantos años. No te enojes. Yo no estoy enojado. Tú me preguntas quería y no saber quieres que si yo te para responda. vos, quería saber si para vos entonces infalible e inerrante son sinónimos. Son lo mismo, significan lo mismo. Son armónicos, Santi.
Inerrante no tiene error, y la infalibilidad es que es fiable. ¿Por qué? Porque la información que tiene no contiene error, es algo fiable. Infalible, no falla lo que contiene. Solamente es fiable, entonces. O sea, ¿tú crees que la Biblia no es fiable? ¿Tú crees que no es fiable la Biblia? Para ti no es fiable. Es solamente fiable. No es solamente fiable. La Biblia, a ver, escucha, la Biblia, pero déjame terminar. Para ti, la Biblia no es fiable. No genera confianza la Biblia. Si no es fiable, ella te pudiera estar mintiendo en cualquier cosa. Y si te está mintiendo en cualquier cosa, la inerrancia se cae. Por eso es armónico, la infalibilidad, algo que es fiable, que es confiable, va de la mano o armoniza con algo que no tiene errores. Por eso se dice que es infalible. Dios no falla. Pero justamente por eso te preguntaba, para vos el término infalible e inerrante... Para ti falla. No, para mí no falla. Justamente no por falla. Eso es que me hago para católico. mí tampoco. Bueno, ok. Entonces, para ti... Inerrante e infalible para vos son sinónimos. Inerrante e infalible van de la mano, son armónicos. ¿Son conceptos sinónimos? ¿Sí o no? ¿Son sinónimos? Van de la mano, lo que tú quieras, pero van de la mano. No, ¿cómo lo van de la mano. Bueno, está bien. A ver. No me quieres responder, está bien. Voy a dar una respuesta. A ver, para ver si te entiendo tu pregunta, porque es que tú vienes con preguntas sofísticas y no te entiendo. A ver. Pero él exige que tú le respondas, pero no responde tus preguntas. No responde tus preguntas. Deberías responder también nuestras preguntas, así como exiges que respondamos. No me enojo, soy justo. Tú exiges que te respondan tus preguntas, deberías responder también las nuestras. Justo por participación, ¿no? Porque perdóname, pero lo que estoy diciendo es justamente de eso. Si tú quieres que respondamos nuestras preguntas, también responde las nuestras. No respondo. Está bien. No, es que avanzo. Tienes que responder las nuestras. Santiago, para yo entender, a ver, Santiago, con todo respeto, y tú te tomas. Avanzo y en tu momento me haces la pregunta. No avance, porque yo, así como tú me lo pediste, entonces tienes que escucharme. No, te escucho, pero en tu momento. Si a vos te parece, yo te escucho en tu momento. Para entender tu pregunta, porque me hiciste 3 preguntas. Entonces, para entenderte. Exacto. Para entenderte, Santiago, me hiciste 3. Carlos, te escribí en el privado, Carlos. Que me espero la respuesta de lo que te escribí en el privado. Voy a finalizar. Finalizo y me haces la pregunta, ¿te parece? No, es para entenderte. Es para entenderte. Cálmate, mira. Para ti, algo que es infalible, ¿pudiera ser errante? Lo que es el individuo que es infalible, la consecuencia de lo que afirma o de lo que no dije alguien, es inerrante. No dije alguien, no contiene error. No dije alguien, dije algo. Algo que es infalible. Yo creo que el infalible es el individuo. Yo creo que el infalible es el individuo. Y la Biblia no. La Biblia es inerrante a causa de que el hombre pero no es infalible. Pero no es infalible la Biblia entonces. No es infalible. Pero esto no es un problema, Carlitos. No es un problema. Porque reitero, la Biblia es inerrante por causa de que el hombre está participando de la infalibilidad de Dios a causa de la inspiración del Espíritu Santo. La Biblia, a ver, la Biblia, o sea, la Biblia no contiene error y además es palabra de Dios de principio a fin porque su autor es Dios. Alarcón, presta atención. Alarcón, presta atención. La Biblia que es inerrante. Ahora me toca a mí desarrollar, si te parece. Alarcón, la Biblia que es inerrante, ¿puede tener falibilidad? ¿Sí o no? A ver, por eso es que yo te preguntaba lo de los sinónimos. Pero responde. Si vos falibilidad te referís a tener un error, pero por eso yo te preguntaba. Pero responde. La Biblia puede tener falibilidad. Está respondiendo, déjenlo que responda. Estoy respondiendo. Si para vos falibilidad significa error, tener error, yo digo, claro, no tiene error porque es inerrante. Entonces es armónica. Es armónica con la inerrancia, la infalibilidad es armónica con la inerrancia. O la Biblia puede tener falibilidad siendo inerrante. Claro, hay una armonía, sí, claro que hay una armonía. No necesariamente son lo mismo. Por eso que yo te pregunté si eran sinónimos. Tómate tu tiempo, Santiago. Bueno, continúo. ¿Te parece? Continúo. Dale, no te preocupes. Continúo. Bueno, respecto a algunas de las cosas que dijo Cristian, dice, perdón, tengo que arrancar por esto, dice, sus papas son hombres. Chocolate por la noticia. O sea, no estaba dando la novedad de que nuestros papas eran hombres. Mira, yo pensé que eran reptilianos o que eran ángeles que se habían materializado de alguna manera y no eran seres humanos comunes y corrientes como nosotros. Así que bueno, me estás dando un datazo, amigo. Dice,
ustedes deben demostrar que sus papas, en primer lugar dice que sus papas hablaron infaliblemente en el siglo I, siglo II, siglo III. Bueno, voy a ir a un ejemplo del siglo I, ¿qué te parece? El primer papa, Pedro. El primer papa Pedro, cuando, por dar un ejemplo, en Hechos capítulo 15, verso 10 en adelante, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? Eso que estaba diciendo Pedro en el momento del concilio, evidentemente es infalible. No requiere ser infalible en el momento en el que el autor Lucas está redactando el documento. Es en el momento en el que lo está declarando Pedro en el concilio. Entonces, evidentemente acá tenemos un ejemplo. Dice Cristian, debe demostrar que su magisterio nos guía a toda verdad o me guía a toda verdad, hablando en términos de iglesia, que guía a la iglesia a toda verdad. Bueno, nos quedamos en el mismo capítulo. Hechos capítulo 15, verso 19 en adelante, dice: por lo cual yo juzgo, dice Santiago, no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, y continúa. Ahí evidentemente el resultado del magisterio legítimo es guiar a todos hacia toda verdad, es guiarnos, es conducirnos, es pastorearnos hacia la verdad en un camino correcto. Ahí está el primer magisterio de la Iglesia Católica. El apóstol Santiago, el apóstol Pedro, en conjunto con el resto de los apóstoles, con el resto de los obispos, están hablando como magisterio. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos un ejemplo del siglo I. Después dice, Cristian dice, no, bueno, la asistencia del Espíritu Santo nos guía a arrepentimiento, nos guía a la verdad, dice Cristian. Y dice, ¿y dónde está la verdad? Dice Cristian. Su palabra es verdad, citando a la Escritura, dice. Y automáticamente eso lo relaciona con la Biblia, dice. Su palabra es verdad. ¿Dónde encontramos la Biblia? Bueno, es interesante que el mismísimo Nuevo Testamento, en más de una docena de oportunidades, llama palabra de Dios a algo distinto a las Escrituras, a los sagrados escritos. Por ende, los apóstoles creían que la palabra de Dios no solamente era transmitida o comunicada por medio de la Escritura, porque así mismo lo enseña el Nuevo Testamento. Así que las objeciones que plantea Cristian son bastante básicas. Eso es lo que yo tengo para decir al respecto. Y tuviste que recurrir a la palabra de Dios para eso. Palabra de Dios que la reconoces como tal gracias al magisterio de la Iglesia Católica. Tuviste que reconocer la Escritura para idear toda esa idea. Carlos. Ok, vamos a ver. Llegó el hermano Barragán para seguir un ciclo y también llegó el hermano Nicolás. Vi el comentario del doctor Enuel, invítalo, que sería excelente tener una charla con el doctor Enuel, a mí me encantaría. Si él quiere, sube. Mira, yo voy a dedicar este video hasta que se pudre el live, hasta que YouTube... Te escribí abajo, Carlito. Entonces... Hasta que venga Jesucristo, ya. Hasta que venga la parucía. Entonces, mira, vamos a ver. Vamos a escuchar al hermano Barragán que entró, luego escuchamos a Nicolás que entró, luego seguimos normalmente la ronda. Luis, Cristian. Es un montón que no lo veo. ¿Cómo estás, Santiago? Una nave intergaláctica. Apaga los micrófonos porque como que se le corta un poco. Creo que él está en el trabajo. Adelante, Salvador. Bueno, mira, con respecto a lo que decía Santiago de inerrante e infalible, la pregunta que estaba haciendo, son sinónimos, pero la aplicación en cuanto al concepto sí tiene su pequeña variación. Entonces, la palabra inerrante, la palabra que está usando Santiago Alarcón es que no tiene error. Esa palabra se usa dentro de los conceptos teológicos para decir que la Biblia en sus lenguas originales no tiene error. Entonces, es inerrante. La palabra infalible se usa en cuanto a la enseñanza. Exacto. La enseñanza, en cuanto a la enseñanza, es infalible. ¿Por qué? Porque también va a enseñar sin error. Entonces, estos dos términos nosotros se lo aplicamos a la Biblia. Que la Biblia en el momento que fue escrita sin error. Y la Biblia a la hora de enseñar, la Biblia enseña sin error. Ahora, eso no quita ni descarta al maestro que ejerza un papel de maestro dentro de la iglesia. Pero eso para nosotros no lo hace infalible. ¿Por qué? Porque todo lo que él está enseñando, todos los conceptos, todas las ideas, toda la enseñanza no viene de él. Viene del documento que es inerrante. Y si no tiene error, pues lo que es inerrante y lo que es infalible es la Biblia, no el hombre.
porque Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Ahora, yo creo que el católico cuando dice que la iglesia es infalible, el católico habla muy apresurado. ¿Por qué? Porque los datos históricos juegan en contra de lo que ustedes mismos están afirmando. Yo pongo un ejemplo, nada más por decirle así, por un ejemplo. Un ejemplo, si nosotros comparamos los ritos, incluso también esto es dogmático, ¿no? Con la Iglesia Católica del Concilio de Trento al Concilio Vaticano II, bueno, sí encontramos varias diferencias. Un ejemplo, el Concilio de Trento, si no mal recuerdo, establece que es la escritura, la tradición, que con igual autoridad refirman al Papa, o sea, que es el Papa. ¿Por qué? Porque estaban los conciliaristas y estaban los papistas, y en este caso ganaron los papistas en el Concilio de Trento. Si nosotros vemos el Lumen Gentium de la Iglesia Católica Romana, no el Lumen Gentium, el documento del Concilio Vaticano II, ese nos está hablando de la escritura y una tradición como una sola fuente, que es el enfoque pastoral sin definiciones dogmáticas. Entonces el Concilio de Trento no dejaba participar a los laicos, no dejaba participar a la gente, el Concilio Vaticano II sí. Entonces yo le hago una pregunta a Santiago Alarcón o al católico que la quiera responder. En el Concilio de Trento se anatemiza y dice claramente que se anatema todo aquel que es salvo solamente por la fe, que se anatema todo aquel que diga que tenga el don de la perseverancia, al menos que no lo haya recibido por una revelación especial de parte de Dios. Sin embargo, vemos en el Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, donde se lleva a cabo el documento y se abre esa visión pastoral en cuanto al diálogo interreligioso, en cuanto a los diálogos ecuménicos, los puentes de los que acaba de hablar León XIV. ¿Por qué? Porque se decía, Gregorio Magno decía que fuera de la Iglesia Católica no se podía adorar a Dios. La Bula Santum de Bonifacio VIII decía que era necesario el obispo de Roma, el pontífice romano, para la salvación de los hombres. Entonces el catolicismo romano muy difícilmente va a sostener que la Iglesia es infalible. De lo contrario, tendríamos que decir que el Concilio Vaticano I se equivoca al anatemizar la sola fide o a los luteranos cuando se hable la declaración conjunta con los luteranos y se reconsidera y se le quita el anatema a los ortodoxos, se le quita los anatemas a Lutero, entonces, ¿ustedes de qué manera responderían que la Iglesia Católica es infalible? Ustedes van a decir, bueno, pero es que ese punto no es dogmático. Bueno, yo quisiera que me dijeran si en el Concilio de Trento, en el Concilio de Florencia, se lleva a cabo las resoluciones dogmáticas, solemnes, si fuera de la Iglesia Católica hay o no hay salvación, si fuera de la Iglesia Católica se podía dar el perdón de Dios o no, se podían dar los sacramentos que fueran válidos, que infundieran gracia o no, como hoy en día piensa el catolicismo romano. Entonces la pregunta es directa para Santiago. Santiago, usted que acaba de afirmar que la Iglesia enseña de manera que no se equivoca, que es infalible, ¿usted me podría explicar qué respuesta me podría dar a mí como evangélico para convencerme que la Iglesia sí es infalible de los puntos que le acabo de dar? Bien, respondo. Sí, respondo. Yo te soy honesto, en materia de concilios no tengo el conocimiento suficiente como para responderlo. Pero deja que termine. Y con esto finalizo. Yo puedo dar razones del por qué es que creo en la infalibilidad de la Iglesia a partir de las Escrituras, a partir de la temprana tradición de la Iglesia, pero conocimiento profundo respecto a lo que dice cada uno de los concilios no tengo. Así que prefiero que otro católico responda por mí. ¿Y qué haces analizando nuestros debates si no conoces la historia de tus concilios? ¿Por qué se mete? Voy a responderle. Así como tú te quieres meter, yo tengo el derecho de meterme. Pues bueno, pero te haces, tú ya hablaste, le está hablando Barragán. Pero Santiago, ¿viste? Terminó Barragán y se supone que vengo yo, ¿no? Deja hablar a Barragán. No, escucha. No, voy a hacer esta aclaración. Yo creo que sería justo que respondiera Santiago Alarcón porque él se la pasa cuestionando. Pero yo te voy a responder porque te agarré haciendo muñecos de palo. Deja hablar a Barragán. No seas así, parecía un chicho. Siléncialo a Hugo Oriza que no deja hablar a Barragán. Silencio. Tranquilo, Hugo. No, yo nada más 10 segundos, mira. Me gustaría que respondiera Santiago porque Santiago se la pasa cuestionando la Biblia y se la pasa presumiendo que su iglesia es infalible. Debe tener una respuesta. No le pase la respuesta a otro católico. Yo quisiera que él respondiera. Pero yo dije que tengo una respuesta. Todas las afirmaciones que hace. Pero no sé si vos escuchás, no, capaz que estás en el laburo, no me podés escuchar porque tenés que trabajar, no lo sé.
pero yo di una respuesta. A ver, Y yo te dije Santiago, que la a la razón- luz, Pero yo a la luz de estoy lo respondiendo. que... Pero pará, estoy respondiendo. Pero me vas a dejar responder. Yo no pregunté. Pero pará, Santiago, ¿me vas a dejar sobre las responder? escrituras. Ahora necesito responder. Vos 2 veces Yo me te hiciste la hice- pregunta. Pero mira, Ahora nada más para necesito aclararte responder. la pregunta, mira. No, te voy a vos me aclarar la dijiste pregunta ahora, nada más. recién, vos tendrías que dar, dado que siempre estás opinando de estos temas y los otros, vos tendrías que dar razones del por qué es que crees en la infalibilidad de la iglesia. Pero yo te Y es puse que los yo las ejemplos. doy. Pero Pero él te no es puso esa No, la no, 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 yo te justificación. puse los ejemplos de los luteranos, Claro, del nuevamente. consenso unánime de la sola Salvador, Biblia. Salvador. De eso quiero que escuchá me lo siguiente. resoluciones. Vos tenés que escuchar lo siguiente. Yo las razones por las que creo en la infalibilidad de la iglesia no es por conocer en profundidad cada uno de los concilios y cada una de las declaraciones que se llevaron a cabo en los Por eso concilios. crees que es No infalible, es porque por no los eso. conoces. No, Ok, yo le- Por tu ignorancia que acabas de declarar. Por Ya está. eso te han engañado. si Santiago. querés, ¿Por qué le Salvador, permití hacer eso? Se Salvador, juzga. Por ignorante. con todo Por respeto, ignorante. Salvador, No se Salvador, puede, no se puede. cuando quieras, Claro, eso es injusto. cuando esto es quieras, injusto. hablamos de la infalibilidad de la Jaque iglesia. mate, Santiago Alarcón. Carlito, ¿Sí? ¿me vas a Jaque dejar mate. hablar o vas a Ok, dejar hablar solamente a Ala- este chico que tiene No, no, problemas de Por ansiedad? favor, no, tranquilo, no se acaloren, que Bueno. yo vine. Voy a responder. ¿Puedo ok, responder? Pero vamos a hacer algo. Si tú le vas a Pero si responder me a hace una pregunta, Pero, a mí Santi, me parece pero, que lo más Santi. honesto es darme tiempo para responder. Santi, te vamos a dar ¿Me el dejas tiempo. responder? Pero te vamos a dar el tiempo. Tú tienes que Yo escuchar. necesito El dueño ahora del- responder. Pero No, Santiago, mira, Carlos, se vio la injusticia de Carlitos aquí, ¿eh? Sí, así como Alarcón Alarcón hace expulsando y silenciando a las personas en su canal, no, le haces a todos los evangélicos hacen lo mismo. A todos los evangélicos les hacen lo mismo. Entonces, te bancas a Carlos Veloz, te bancas a Carlos Veloz y el orden que él quiere hacer. No es tu canal, deja el orden de Carlos Veloz. Ya sabemos que es tu canal, Cristian, ya sabemos que es tu canal. Ya sabemos que tú mandas en este canal. No es mi canal, no es mi canal. Respeten los tiempos. Si me van a Respeten hacer las una preguntas. pregunta, ¿yo puedo responder Santiago. o simplemente me la hacen para el short? Santiago, escucha, nadie quiere hacerte ningún short. Tú no eres, No, tú no está eres bien. Santiago, Yo quiero tú no eres- responder. Santiago, pero escucha, es que tú no puedes, ni los demás, con todo respeto, porque, por ejemplo, Hugo Bueno, está bien. se mete. Si no me dejas responder, lo dejamos acá, San- dale. Santia- Sí, pero no Santiago- me estás dejando de responder, Titán. Santiago, yo lo que quiero es establecer un orden acá. Y si Él tú, preguntó, yo respondo. Santiago, pero yo tú no escuché la puedes- pregunta. pero yo quiero establecer el orden del tiempo para darte la palabra, porque te están interrumpiendo y se mete Hugo y Barragán te hizo una pregunta puntual y tú dijiste, yo dejo que otro la responda. Acá se meten. ¿Y qué hace eso? Provocan al hermano Cristian. Cristian dice, pero dejen que Carlos controle su canal. Santiago, tú eres la persona más odiosa en un canal. Y yo lo que quiero es darte a ti la prerrogativa de que puedas responderle a Barragán, pero tú no quieres que yo controle ni siquiera el tiempo en mi canal para Pero darte. competimos, vos me ganás, pero por lejos, Carlito. Competimos si querés. Vos me ganás por lejos. Pero con todo respeto, Carlito, y ya me voy. En el caso de Salvador, mirá, desde mi humilde punto de vista, Salvador, a mí me parece que me estás tirando una pelota que yo jamás manejé, que yo jamás jugué. Hay ciertas críticas que yo no le hago al protestantismo porque no tengo el conocimiento suficiente en materia histórica respecto a hechos puntuales del pasado, ya sea con concilios concretos y demás. Eso siempre lo digo. Ahora, la razón por la que creo en la infalibilidad de la Iglesia no es porque conozca el desarrollo y las declaraciones de cada uno de los concilios que se han llevado a cabo a lo largo de la historia. No es necesario eso. No es necesario. Y cuando vos quieras, si querés voy a tu canal, vos venís a mi canal o lo hacemos compartido, charlamos el tema de la infalibilidad de la Iglesia, no tengo problema y yo te doy mis razones del por qué es que las creo. ¿Te parece? Porque Ok. estoy viendo de que acá no me van a dejar responder. A ver, Habiendo dicho eso, digo, reitero, y porque somos católicos, y con esto ya cierro, porque somos católicos, acá no hay problema al reconocer o en reconocer de que hay un tema particularmente que uno no maneja lo suficiente como para dar una respuesta concreta. En este caso yo no tengo ningún problema en reconocerlo, pero dado que somos católicos y todos profesamos la misma fe, una sola fe, nosotros no tenemos ningún problema en que uno sea el que conteste y otro sea el que conteste otra cosa, porque todos pensamos igual y todos profesamos la misma fe, cosa que ustedes no pueden hacer, hermanito. No lo pueden Ok. hacer, porque si yo acá le Santiago. pregunto temas como el bautismo, la Eucaristía, se ponen en un compromiso dependiendo de quién sea el que responda. No tengo más nada no, para decir. a ver, Santiago, antes de yo dar la palabra, porque no te tocaba a ti,
yo quiero que tú me digas en qué momento yo te respeté para no dejar que tú respondas. Cuando tú le respondiste diciendo, yo le paso la palabra a otra persona, y Barragán tomó la palabra y dijo, no, yo quiero que seas tú. Y yo quería controlar el tiempo para darte. Yo lo que quiero que tú me digas. Es que él me vuelve a hacer una pregunta y cuando yo estoy queriendo responder, vos no me dejás. No, eso fue evidente, Charlie. A ver, ¿qué tú hiciste ahora mismo? ¿Qué tú acabaste de hacer ahora mismo? Ahora sí, después de tantas insistencias por parte de todos porque acá en te el dije, porque te dije que quería establecer el tiempo para que tú respondas después que tú le dijiste, yo le paso la palabra a otra persona. Está bien, listo. ¿Está entendiendo el punto? No, Santiago, mira, Santiago, demasiado bien yo te trato. Ok, está bien. Ahora vamos a seguir, ya respondiste a Barragán. Yo no sé si Barragán terminó su tiempo para darle el tiempo a Nicolás y luego volver a retomar. No hay ningún problema, Dios los rebendiga y Barragán te espero cuando quieras. Gracias por responder, que no sabes absolutamente nada. Ahí estamos en contacto. Saludos. Tengo un gran conocido. Alarcón, si querés. Saludos, Santiago. No, está bien que Alarcón. Salvador, mirá que te espero. Les mando un abrazo. Claro. Chocho. Okay. Y así hace análisis de los debates de los evangélicos, reconociendo que son ignorantes de los concilios. Disculpen que me lo voy diga, porque pero esto es injusto, no tiene sentido. No, lo siento, Es raro que Barragán dijo que Santiago o algún católico responda y después se retractó. Es raro eso. Y voy a responder también. Uy, bienvenido, doctor Enuel, un abrazo enorme. Sí, pero espérate, Hugo, por el amor de Cristo, Hugo, mira. Él le respondió a Barragán, ya él le dio su respuesta. Sigamos el orden. Ustedes irrespetan solamente por un evangélico decir tal o cual cosa. En su propio tiempo ustedes lo sacan a patadas. Yo tengo demasiada paciencia. Solamente pedí, si le daban la palabra a Hugo, que responda Hugo. ¿Qué dijo Santiago? Yo voy a responder. Ya él respondió. Ahora sigamos el orden. Acabaste de escuchar. Vamos a escuchar a Nicolás, escuchamos a Luis Lisboa, el orden, y te daremos la palabra, Hugo. Carlito, pero sería bueno que le pidas a Cristian que respete tu canal, que no nos esté cortando cada rato. Sería bueno que le digas a tu gente de tu chat que me deje de insultar. No seas hipócrita. Y bueno, pero mira lo que ¿ves? Carlos, te envié algo al WhatsApp terrible con tus moderadores, el trato para con tus invitados. Terrible con los moderadores de Luis Lisboa también, No seas hipócrita y doble moral. Pero, yo lo regaño allá en público. Hipócrita, porque tú eres testigo que cuando han ido allá, yo en público digo que no te insulten. Dije del canal de Luis Lisboa, no del tuyo. Para abajo. Vamos a lo siguiente. Ya, tranquilízate, ya. Exacto, ya, vamos. Cristian, ellos quieren provocar. Ahora, ¿qué hizo Lisboa? Lisboa dio un anuncio diciendo que los moderadores controlen eso. Yo también dije lo mismo y de ambas partes se están insultando. Ya el Lisboa no tiene la culpa, ni yo tampoco. O sea, tenemos que ser objetivos porque nosotros sí somos cristianos. Ahora, es verdad que están prácticamente ofendiendo muchísimo. Hasta Superchat le están pagando a Lisboa para decirme de todas las malas palabras. Yo no le doy importancia a eso. Vamos a seguir en lo que estamos, tratando de compartir. Mira, le damos la bienvenida al doctor Enuel, que está pidiendo un tiempecito ahí. Mira, me disculpan que sé que tiene un orden para hablar y todo eso, pero no tengo mucho tiempo porque como ven, estoy en el trabajo y estoy a punto de despegar. Simplemente estoy poniendo los números finales, porque fue que Hugo dijo que me iba a contestar a la pregunta que yo hice. Lo que pasa es que, mira, rapidito, y con esto lo dejo, y lamentable que no puedo estar en el diálogo para seguir dialogando con esto, pero el concepto de la infalibilidad y la inherencia de la Biblia desde una perspectiva nuevamente ortodoxa no depende su validación de ningún ser humano o institución, porque estas cualidades se fundamentan en la naturaleza ontológica de la Biblia como ser palabra de Dios. En otras palabras, el fundamento ontológico es el cual que no es epistemológico. Si fuese epistemológico, entonces sí el hombre le daría la infalibilidad y la inherencia, pero la infalibilidad significa que la Biblia no puede fallar en aquello que afirma, y la inherencia significa que los autógrafos originales, la escritura, no contiene errores. Así que estas cualidades se derivan del carácter mismo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es veraz y no puede mentir. Eso está en Tito capítulo 1, verso 2. Dios es perfecto y santo en el Salmo 18. Así que por lo tanto, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces su infalibilidad e inherencia son consecuencias necesarias de ser palabra de Dios, que es ontológicamente veraz, porque Dios es santo e inmutable. Por eso dice, la suma de tu palabra es la verdad, tu palabra es la verdad. O sea que el testimonio interno de la Escritura, cuando Jesús mismo le atribuye la autoridad suprema a la Escritura, por eso mismo él dice en Juan 10:35, la Escritura no puede ser quebrantada,
La inspiración divina implica que su fuente es Dios y es una verdad en virtud a su autor, y eso no lo podemos negar. Así que el testimonio del Espíritu Santo, aún el magisterio y las personas, nos da la certeza que la Biblia es palabra de Dios y produce el testimonio interno del Espíritu Santo, no por argumentos racionales o autoridades eclesiásticas, porque nadie puede decir Jesús es el Señor, sino aquel que tiene el Espíritu Santo. De la misma manera, el creyente reconoce la voz de Dios en la Escritura no por pruebas externas principalmente, sino porque el Espíritu da testimonio a su espíritu que es verdad. Entonces, existen declaraciones en cada una, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, pero vuelvo y repito, y con esto cierro, para darle tiempo, y me disculpan que me tome un poquito de tiempo, la inerrancia, la infalibilidad de la Biblia son atributos ontológicos derivados de su autoría divina, no de la aprobación humana. Aunque los humanos puedan reconocer su autoridad, esta no depende de ellos. Es como si decir, el sol brilla con o sin que alguien lo mire o lo valide. Por ende, la Biblia es inerrante e infalible, con o sin hombre la que esté o no esté. Es más, usted puede poner la palabra de Dios en un lugar y si no hay un hombre, automáticamente es infalible y inerrante. Así que, pues gracias. Luis, perdóname por lo que voy a hacer, pero ya ahí se metieron con la familia y con cosas de salud, con cosas que tienen que ver con cosas médicas. Yo lo siento. Si vienen aquí a mi canal y viene una persona a ofender a mi familia y a ofender la salud, el estado de salud físico de una persona cualquiera, ya sea de Cristian, mío, de Luis, no, yo no tolero eso, no, de verdad, yo lo sé, hasta pagando por eso, no, a mi familia que no, yo no voy a poner a una persona que le pague a un canal para meterse con mi familia y meterse también con la salud lo siento, Luis, si tú quieres te puedes quedar, pero... No, me voy porque están actuando de forma muy injusta. Sí, vete porque solamente tu chat está insultando y se está metiendo con mi familia. No, es la verdad. Estás insultando condiciones de salud. Si tú quieres conecta tu canal, Hugo, para que se siga en tu canal. Y con mi familia y mis hijos, eso es lo más sagrado que tengo yo. No, yo no me he metido con tu familia ni con la familia de nadie. No, Hugo, porque en el yo estoy hablando de Lisboa. Yo estoy hablando de Lisboa. Todavía Lisboa le está diciendo. Meterse conmigo está bien, con Luis, pero ya meterse con mi familia y meterse con algo de salud. Yo no tolero eso. Yo no tolero eso. Carlos, mira, si los moderadores tienen que o sea, nosotros no tenemos que perder tiempo en eso. Los moderadores tienen que trabajar en eso. Luis o la persona que se está retransmitiendo en la plataforma. Responsablemente tiene que decirle a la persona que no, o sea, que guarden la postura. Los moderadores por lo menos tienen, del canal de Luis, por lo menos tienen que tener un poquito de tacto y decir, oye, borren eso. Los superchats, ¿sabes los superchats que le están poniendo? Es para ofender a mi familia. Y escúchame, ya lo quitó, Pedro, porque queda en constancia que fue por insultos a la familia de Carlos y por insultos a la condición médica de una persona. Y eso no merece ser callado ni por evangélicos que están comentando. Cállate, Cristian, no merece ser callado eso. No merece ser callado. Puedo decir algo rapidito. Por ejemplo, yo acabo porque tú me diste permiso de retransmitir. Estoy retransmitiendo, pero yo no estoy viendo los comentarios en mi canal. Si hay algún comentario, los moderadores míos tienen toda la libertad de bloquear a quien los insulte, a quien sea, pero no los estoy viendo, no soy responsable en ese sentido. Claro, aquí hablo públicamente y no estoy de acuerdo, lo estoy diciendo de antemano y a la vez que pues repriman al que esté insultando, pero no estoy viendo, o sea, no puedo actuar en isofacto si yo lo veo, porque no estoy viendo nada. Solamente lo que ustedes en pantalla. De verdad que ¿se entiende? Disculpan, me tengo que ir porque estoy Quería responderle al doctor Enuel. No, respóndeme, ahí no hay problema, pero de verdad me tengo que ir porque ya tengo los pasajeros y todo. Él lo va viendo, Hugo, lo que pasa es que va a volar ahí. Listo. Bueno, voy a responder. Voy a empezar con lo que dice el doctor Enuel. Entiendo que el doctor Enuel creo que habla más inglés que castellano. No quiero ofenderlo, que no se sienta ofendido, pero no es infabilidad, es infalibilidad. Y él dice, es que la Biblia afirma de que ella no falla en lo que afirma. Es que se está saltando un acto previo. O sea, el autor, la causa instrumental, es la que de modo escrito afirma y deja el texto. ¿Se entiende? Entonces hay una cooperación en lo que es la escritura. Es palabra de hombre en cuanto el hombre la escribe y es palabra de Dios en cuanto el hombre el Dios inspira al hombre. Hay una cooperación de la causa primera con la causa instrumental. Por lo tanto, hay una afirmación que hace Dios, pero utiliza la causa instrumental para que esta quede por escrita. Entonces el acto de escribir y dejar puesto por escrito es del sujeto.
Entonces la afirmación la hace el sujeto cuando escribe inspirado por Dios. Entonces, yo sé que populachamente se puede decir que la Biblia dice, claro, pero es que la Biblia dice porque ya ha ocurrido algo antes, ¿no? Para que el agua se congele, primero está líquida y luego a cierta temperatura se congela. Y ahí tengo el hielo, hay un proceso y ahí se está saltando. Entonces, en ese sentido, no estoy para nada de acuerdo con lo que él dice en ese aspecto, o sea, no se matiza esa profundidad. Voy a responderle al señor Salvador que comete 2 errores, son 2 mentiras, no sé si lo hace adrede o es verdad, o perdón, lo hace adrede o que lo desconoce. Primero, el Concilio Vaticano II no dice que hay 2 fuentes. Dice que las Sagradas Escrituras y las Sagradas Tradición emanan de una sola fuente y que son vías distintas. Eso es primer error. Ya todo lo que monte encima de esa falacia o de esa mentira se derrumba. Segunda mentira, y lo podemos revisar en isofacto. Aquí puedo buscar el documento y buscar las declaraciones conjuntas y todo lo que se ha hablado con los luteranos. En ningún momento la declaración conjunta afirma la sola fide o aprueba la sola fide luterana. Explico rápido. La sola fide luterana reconoce que la fe justifica y que las obras no entran dentro de la justificación, sino dentro de la santificación. Y eso lo rechaza el catolicismo. Creo que en el apartado 14 de la declaración conjunta, la diferencia de lo que cree el catolicismo versus lo que cree el luteranismo. Por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que el catolicismo va a reconocer esa parte que ofrece el luteranismo cuando dice que la fe justifica. Amén. Pero que las obras, cuando se entiende fe como fidelidad, también entra en el paquete de la justificación. Entonces, ahí me tendría que mostrar él dónde la declaración conjunta acepta eso. Es más, el gran Benedicto XVI, teólogo fundamental, o sea, apologeta, era Benedicto XVI, afirma que nosotros no rechazaríamos la sola fide si no se aparta de la caridad. En pocas palabras, lo que dijo Cristo, ¿no? Aquel que me dé de comer, me viste hambriento, me da de comer, etc. Entonces, 2 mentiras sobre 2 documentos. Aquí mismo, si quiere, me quedo y lo revisamos en isofacto para que vean que es un error. Ahora bien, me cita el Concilio de Trento. Si mal no estoy, está citando el canon 4 y el canon 14 del Concilio de Trento puede ser. Obviamente, el que crea que es justificado por la sola fe y que las obras no entran dentro de la justificación, sea anatema. No ha cambiado de opinión. Ahora él le reclama, pero ¿por qué el catolicismo levanta los anatemas? Los anatemas, cuando van, la anatematización va sobre la creencia. Y en el campo disciplinar puede ser levantado hacia la persona, porque si mañana la persona se retracta, vuelve a la fe, obligatoriamente la iglesia tiene que levantar los anatemas. Por lo tanto, es más que obvio que es disciplinar en cuanto al sujeto. En cuanto a la creencia, no, es dogmática. El error es el error y se condena de una vez y para siempre va a ser un error. Ahora, el sujeto un día está en el error y mañana puede revertirse a lo correcto. Hasta la Biblia enseña eso, ¿no? El que camina en el error y el hermano lo corrige y vuelve a la verdad, estará salvando un alma. Entonces, ahí nomás con entender esa realidad, lo está sacando de la ecuación. Otra cosa dice, cuando trae a la mesa el tema de la Ecclesia Nulla Salus con el tema del elemento del papado. Obviamente lee un documento por sí solo, no lo lea a la luz de todo lo que has enseñado la Ecclesia Nulla Salus desde que lo explica, incluso desde que se explica con el arca de Noé, porque desde allá viene la Ecclesia Nulla Salus. ¿Quién no se salva? Aquel que conociendo que Dios ha instituido, eso es lo que dice la Lumen Gentium, aquel que conociendo, que Dios ha instituido a la iglesia con todos estos elementos, entre ellos el papado, y sabiendo esto, a conciencia lo rechace, obviamente que no se va a salvar porque está cumpliendo con los criterios de pecado mortal. Ahora bien, en el elemento de la visibilidad, en lo que nosotros vemos, si a alguien no le ha llegado la predicación, la Iglesia Católica enseña lo mismo que enseña San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 2, verso 16. La conciencia como primer vicario de Dios. El que recibió la ley será justificado por la ley, recibirá el juicio a la luz de la ley. Pero el que no, a la luz de su conciencia por lo poco que se le ha dado. Fuera de la iglesia no hay salvación porque el Salvador es Cristo. Por lo tanto, ese será evaluado a la luz del Evangelio de Cristo. Lo dice la misma Biblia, lo dice la Iglesia Católica. Ahora bien, una vez dicho esto, muchachos, lidien con el argumento. El argumento de la infalibilidad de la iglesia no es que sea en carácter ontológico. Ya, abandonen eso. Ese no es el argumento católico. El católico les va a decir amén. No es infalible ontológicamente la iglesia. Es en cuanto que es el intérprete. ¿No te gusta infalibilidad? Quédate con el concepto. El concepto es que es asistida por el Espíritu Santo para que al momento de interpretar la revelación lo haga sin error y transmita eso. Dice Cristian, eso no significa infalible. Ok, no le llames infalible. No falló al momento de interpretar. Yo pregunto, Cristian, ¿cómo actúa entonces el Espíritu Santo al momento de transmitirnos la verdad? Él no tiene una bocina. Él utiliza la causa instrumental. Ahora, dime tú qué ocurrió con Felipe y el eunuco cuando interpretó la Biblia. El Espíritu Santo mueve a Felipe para que interprete la revelación y se la explicite al eunuco.
¿Falló el eunuco? ¿Falló Felipe o fue infalible Felipe por la causa primera que se fue la escritura? Se fue la escritura. Sí, pero es que, amén. Pero la pregunta es, ¿falló al transmitir la revelación? Lo voy a responder. Termino con esto. Si yo encuentro en las escrituras, no me importa ahora el Papa, después lo discutimos, pero si yo encuentro en la escritura, en el Nuevo Testamento, que los apóstoles enseñaron que hay un magisterio, que hay un grupo de personas que al ser asistido, ojo lo que voy a decir, da la correcta interpretación de la revelación, en este caso hablemos de la Biblia, porque sé que estoy tratando con protestantes, si da el verdadero significado e interpreta bien la revelación sin error, a eso el catolicismo le llama infalibilidad. No le llama infalibilidad, llámale que interpreta, que no falla al interpretar la revelación. Yo tengo que adherirme a ese magisterio porque en ese sentido no falla. Ergo, es lo que predica el catolicismo. Hay un magisterio que no falla al interpretar la revelación. Yo tengo que adherirme a ese, no al otro. Sola Escritura propone que no existe tal cosa como un magisterio que no falla al interpretar la revelación porque todos los magisterios son falibles. Criterio suficiente para mí para no abrazar Sola Escritura. Bueno, déjame responderlo, Carlos, para cumplir con mi tiempo, porque pero yo me demoré tengo... como 15 horas, Carlito. Demoré como 15 horas esperando. Ahora bien, Pero Cristian me dice... No, que hable para responderle. A ver, por favor, pero dale. por el amor del Señor, me duele la cabeza. Hugo, tú sabes todo el tiempo que yo te estoy llevando acá y ni siquiera era a ti que te tocaba, pero al que le tocaba era Nicolás y está tranquilo. Y tú quisiste responderle brevemente al doctor Emanuel y yo te estoy concediendo todo el tiempo. Yo ni siquiera he hablado. Yo te había escrito en privado, Pero Hugo, es que yo no entiendo. Entonces, trata de entenderme. Termina la idea como tú consideres, ciérrala para darle la palabra a Nicolás, luego escuchamos a Cristian, luego yo digo algo y luego escuchamos nuevamente a Barragán. Pero entiéndeme, Hugo, entiéndeme, que está muy bien lo que tú estás diciendo, no lo tenemos que creer, pero esa es tu concepción. Cuando me toque me dices, Carlos, para responderle a Hugo. Ok. Bueno, si Nicolás quiere que tú le respondas, porque es algo que no te terminaron, ¿verdad? A ver, mira, ahí. No, él sube de nuevo, déjame colocarlo, porque él dijo que él le responde a Hugo. Y mira que Barragán ni siquiera terminó su tiempo, ¿eh? Él hizo una pregunta y lo agarraron. Hugo, termínate la idea entonces, ¿no? ¿Dónde te quedaste ahí? Pero sé breve. Ya, imagínate. No, breve es eso, que Barragán miente o está mal informado de lo que dije del Concilio Vaticano II, de lo que dije de la declaración conjunta, que me muestre dónde el Concilio Vaticano II dice que las dos son fuentes. Hay una sola fuente, que es Cristo, que es la revelación, y de ahí emana cómo se nos transmite la revelación, y lo vamos a tener por dos vías, la oral y la escrita. Lo otro, la declaración conjunta, la tengo aquí, la he estudiado con un luterano incluso, o la hemos leído, pues nos la hemos compartido. Entonces, son dos falsedades que desmoronan toda su argumentación. El tema de Cristian, el tema de que le muestre. Cristian, si yo te muestro algo parecido como a una declaración solemne sumopontificia o una declaración definitiva por parte de un papa y que toda la cristiandad lo ha creído por el carácter definitorio que tiene, ¿es suficiente para ti? Te hago la pregunta para responderte rapidito. Sí, demuéstrame de la Asunción de María creída en el Concilio de Nicea y en el Concilio de Calcedonia. Tú me preguntaste, escúchame. Tú me dijiste que me ibas a demostrar. Hazlo. La infalibilidad papal. Pero no, demuéstrame la infalibilidad del Papa de Roma en el Concilio de Nicea. Demuéstrame. Ok. Pero una vez, pero bajo ese criterio. Y cuando termines de hacerlo, va a hablar el hermano Nicolás y luego va a ir. Cristian, ¿te acuerdas de la pregunta que hiciste en un principio? Sí, la que te puso en jaque mate. No puedo abrazar esa pregunta que me estás haciendo porque es una no la puedes responder. No la puedes responder. Pero no me deja interactuar. Dale. Carlos, yo no puedo darle el razonamiento a Cristian porque él quiere que le enseñe la infalibilidad papal en el tema de la declaración solemne que se hace en el Concilio de 1870, que se la muestra en Nicea. Si yo abrazo ese razonamiento, tiro por encima todo porque es un anacronismo, porque entonces bajo el mismo criterio tengo que mostrarle, si alguien me pide de la doble voluntad en el Concilio de Nicea cuando se establece en el 681. ¿Ves? Entonces, por eso el 681 lo que declaró es falso, porque no existió la declaración en Nicea en el 325 en Bitinia. Gracias por reconocer que no existe la infalibilidad papal en Nicea. Hace rato estás con que déjame concluir. Mira, porque hiciste algo y estoy desmoronando tu razonamiento. Bajo el mismo razonamiento, pero Carlito, bajo el mismo razonamiento, los hermanos que están conectados, miren el terrible razonamiento de Cristian. Por no mostrarle la declaración solemne de la... Ahora te voy a responder cuando lo conceda Nicolás. ¿Sí? Pero, Carlito, ¿se puede? Ya, sigue hablando. Bajo el mismo razonamiento de Cristian. Se van a entender.
Abrazo, te digo Carlito, que yo, mira, tú te vas- aprecio mucho. Hugo, Ahí estamos en Hugo, contacto, hermanito. Hugo, entiende, Un abrazo, Hugo, un no, abrazo. Hugo, No, que no se vaya, que siga hablando. Hugo, Que siga hablando. escúchame un momento. Yo te dije, termina la idea y lo que tú estás es